Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Cintia Quiboy. El día de hoy vamos a hacer una transmisión de un tema muy importante que quedó y me estuvieron preguntando sobre el refinanciamiento y me preguntaban, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre refinanciamiento y reprogramación? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Entonces, si conoces a alguna persona que tenga deudas, alguna persona que tiene problemas, digamos, ahorita con todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, mucha gente ha dejado de trabajar, mucha gente ha dejado de percibir varios ingresos, entonces estás teniendo problemas económicos para pagar deudas. Entonces, si conoces a alguien así, o de repente es tu caso, por favor, comparte y ayuda a más personas a que puedan tener la información correcta para poder tomar decisiones correctas ante las deudas, ¿sí? Porque cualquier decisión, antes de tomar una decisión sobre tus finanzas, primero tienes que informarte, ¿sí? Entonces vamos a empezar, por favor, comparte y ayuda a más personas a que pueda llegar esa información. ¿Cuál es la diferencia entre una reprogramación y una refinanciación? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Cuál de las dos opciones me conviene a mí si tengo una deuda? ¿Sí? Entonces, por favor, comparte, lleguemos a más personas, comparte en los grupos, por ahí hay muchos emprendedores, muchos empresarios que puede llegar esta información. Muy bien, entonces vamos a empezar con la diferencia entre una reprogramación y una refinanciación. ¿Sí? A ver, acá antes de empezar a hablar sobre esto en sí, quiero que ustedes sepan la figura de cómo es, ¿sí? ¿Cómo es? Cuando una persona accede a algún tipo de créditos, hola Angie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Angie es una estudiante, ¿no? Muy bien, Angie, muchísimo gusto, gracias por poder conectarte, por favor comparte, como vuelvo a recalcar. Antes de poder ingresar directamente al tema de hoy, es necesario que ustedes sepan que cuando ustedes adquieren una deuda, automáticamente ustedes van a pasar a la central de riesgos. ¿Qué es la central de riesgo? La central de riesgo es una base de datos donde están todas las personas que adquieren o tienen una deuda, independientemente si estás pagando bien o estás pagando mal. ¿Sí? Hasta acá, esto es la información que tú tienes que saber. Automáticamente, si tienes una deuda con el sistema financiero, tú automáticamente pasas a una central de riesgo. Bueno, luego que tú pasas a la central de riesgo, ahí es donde empiezan las clasificaciones. Por ejemplo, la clasificación se divide en 5. Clientes 100% normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Son 5 clasificaciones. Volviendo a recapitular, cuando tú adquieres una deuda, automáticamente pasas a la central de riesgo. Luego, esta se clasifica en 5. En 5. Normal, CPP, deficiente, dudoso y pérdida. Lo ideal es que todos los clientes estén en clasificación normal. Lo ideal. ¿Qué significa clasificación normal? Que el cliente está pagando bien, que está pagando puntual. Es que todos los clientes deberíamos estar ahí, ¿sí? Sin embargo, según va bajando, por ejemplo, normal, CPP, clientes con problemas de atraso. ¿Cuántos días más o menos se está atrasando? Entre 9 a 30 días. ¿Sí? 9 a 30 días, CPP. Luego sigue deficiente, se atrasa entre 31 a 60 días. Luego sigue dudoso, entre 61 a 120 días. Y luego, que es la peor clasificación, donde no deberíamos de llegar nunca, que es pérdida, superiores a 120 días. Entonces, cuando tú tienes una deuda, automáticamente pasas a la central de riesgo y luego la central de riesgo te va a clasificar según lo que tú vayas pagando. 100% normal, cuando estás pagando bien, CPP, deficiente, dudoso, pérdida.
Todos deberíamos estar en 100% normal. Pérdida es la última categoría donde el cliente dejó de pagar más de 120 días, donde en este caso es la peor clasificación, ¿ya? Entonces, eso es hasta la peor clasificación de un cliente, donde no deberíamos llegar. Eso es lo que quiero que entiendan antes de llegar a poder resolver la pregunta en sí. Muy bien, saludos Angie, saludos Yoneida, ¿cómo estás? Alumnas y exalumnas del curso, bueno, pertenecen a la familia de Impacto. Muchísimas gracias por conectarse, por favor compartan y si consideran que hay personas que tienen deuda, para que puedan tomar una excelente decisión, que tengan la información necesaria para tomar decisión. ¿Qué me conviene? ¿Reprogramar o refinanciar? ¿Sí? Entonces, tú reprogramas o refinancias. Entonces, ya sabemos, todas las personas que tienen deudas se van automáticamente a la central de riesgo y los clasifican. Y acá va la diferencia, reprogramación y refinanciación. Reprogramación. Reprogramación es cuando algo inesperado te pasó, ¿no? Ya tú sacaste el crédito, tú estuviste pagando muy bien, pero algo inesperado pasó, algo coyuntural. Por ejemplo, lo que pasó en la pandemia. Nadie de nosotros esperaba esto, nadie, ¿no? Ni en mis peores sueños me esperaba que toda la gente se vaya a confinamiento, que estemos en casa, que se cierren los negocios, nadie esperaba eso. Eso es algo coyuntural que pasó. Por ejemplo, ¿qué otro caso podría pasar? Por ejemplo, cuando, digamos, pierdes el trabajo, ¿no? Mucha gente, producto de la pandemia, dejó de trabajar, perdió el trabajo. ¿Cómo vas a pagar tu deuda si no tienes de dónde pagar? ¿Verdad? Entonces son temas coyunturales, temas excepcionales, diría yo. Entonces, solo en esos casos tú puedes reprogramar una deuda. ¿Qué haces? Vas al banco, hablas con tu funcionario y le dices, mire, producto de, he perdido mi trabajo, no tengo cómo pagar, yo soy una persona responsable, siempre he pagado muy bien, pero ahorita no tengo cómo pagar. Entonces, el banco va a analizar tu caso, van a verificar que efectivamente siempre hayas pagado bien y vas a poder reprogramar tu deuda siempre y cuando estés en la clasificación normal, es decir, un cliente que está pagando bien. Pero ahorita, por temas coyunturales, como el de la pandemia, no puede. Entonces, ¿qué te dice el banco? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reprogramarte por 3 meses. Es decir, ¿qué es reprogramar? Es como un periodo de gracia, ¿ya? Un periodo de gracia. Es decir, le dice, ¿sabes qué? Bueno, entonces ahorita como estamos con el tema de la pandemia, vamos a reprogramar tu deuda por 3 meses. Es decir, 3 meses no vas a pagar tu cuota, no vas a pagar. Son periodos de gracia. Ah, o sea que yo ya no voy a pagar 3 meses. No vas a pagar. Lo que vamos a ver, supongamos, si tu cuota era 12 meses, si tu tiempo de pago era 1 año, entonces tú ya no vas a pagar la cuota de este mes, ¿no? Por 3 meses. Pero se extiende tu plazo. Ahora pasa a pagar en 15 meses. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, en este caso, es un periodo de gracia por 3 meses nada más. Pero no es que vas a dejar de pagar, listo, no. Se extiende tu plazo. ¿Sí? Se extiende el plazo, es decir, lo vas a pagar al final. ¿Sí? Entonces, la reprogramación solo aplica para personas que están 100% normal y solamente en casos excepcionales como lo que estamos pasando ahorita, la pandemia. De hecho, ya la SBS autorizó a todas las entidades del sistema financiero que automáticamente reprogramen las deudas a los clientes que deseaban reprogramar deudas. Automáticamente todos los bancos empezaron a reprogramar las deudas, ¿no? Empezaron a reprogramar las deudas de 3 meses, por un periodo de 3 meses, ¿no? Porque mucha gente perdió el trabajo, mucha gente no tenía cómo pagar, entonces reprogramaron las deudas. Esa es una reprogramación. Ojo, la reprogramación solo aplica para personas que están pagando bien, 100% normal. Ya, ¿y qué pasa? Y entonces vamos a suponer que ya me he reprogramado la deuda. Entonces, lo único que va a pasar es que no has pagado en 3 meses, pero esos 3 meses que no has pagado vas a tener que pagarlo, pero al final.
Lo único que haces es extender plazo, nada más. Si tu cuota era de 12 meses, ahora va a ser 15 meses, porque 3 meses no pagaste. Entonces va a ser 15 meses, tus 3 cuotas que no pagaste se van al final y lo tienes que pagar. Igual lo vas a pagar, pero al final, ¿sí? Eso es una reprogramación. ¿Y qué es una refinanciación? Y eso es lo que yo siempre digo a los chicos, nunca hagas una refinanciación, jamás llegues a una refinanciación. ¿Por qué? Y acá les explico. Una refinanciación es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. ¿Por qué? La refinanciación solo, en primer lugar, esto va a aplicar para personas que están mal clasificadas. O sea, si tú estás 100% normal, tu funcionario, un buen funcionario te va a decir reprograma. Porque reprograma solo implica periodos de gracia. Pero si no te asesoras bien y te vas de frente a refinanciar significa significa, digamos, eliminar el contrato que tenías o la deuda que tenías con el banco y hacer un nuevo contrato. Normalmente, y les digo bajo experiencia, cuando yo he refinanciado créditos, normalmente casi el 90% de las TCEAs, es decir, la tasa de interés que refinanciaba, aumentaba, lo primero, ¿sí? Entonces, cuando nosotros refinanciamos, y no lo recomiendo, es si refinancias una deuda, eliminas tu deuda y creas una nueva y haces un nuevo contrato con el banco. Normalmente casi el 90% de las refinanciaciones aumenta la TCEA. ¿Qué es la TCEA? Es la tasa de costo efectiva del dinero, lo que te cuesta el dinero. Aumenta. Segundo, y lo que los bancos no te dicen, es que cuando tú refinancias, también automáticamente te vas a la clasificación pérdida. ¿Se acuerdan que pérdida era la peor clasificación? Que era la clasificación, la peor. Ya. Automáticamente cuando tú refinancias, automáticamente te vas a la clasificación pérdida, que es la peor clasificación que hay. Entonces, y eso no te lo dicen los bancos y no te lo van a decir, porque a ellos les interesa recuperar su dinero, obviamente. Entonces no te lo van a decir, te lo estoy contando yo, ¿sí? Te lo estoy contando yo. Entonces, jamás reprogrames una deuda. Y vuelvo a recalcar, normalmente las reprogramaciones aumentan TCEA y la clasificación te vas en la peor clasificación. ¿Y qué otra cosa pasa con las refinanciaciones? Si normalmente en refinanciaciones es en un plazo pues de 1 año, 2 años, 3 años, cuántos años hayas podido pasar, ¿ya? Pero la refinanciación, ¿qué pasa si tú tienes problemas nuevamente económicos y no terminas de pagar? Estás en 1 año, tu nuevo crédito es de 5 años y solo pagaste 1 año y ya estás teniendo problemas, ya no puedo pagar. Le dices al señor del banco, a tu funcionario, sabes que yo ya no puedo pagar, no tengo cómo. El funcionario no te va a dar otra solución más que te decir y presionarte a que pagues. No va a haber otra solución. Si tú dejas de pagar, automáticamente todo lo que tú has pagado durante todo el año, ¿no? Tu crédito es de 5 años, pero tú pagaste solo 1 año, todo ese dinero que tú pagaste al banco por 1 año, automáticamente desaparece. Es decir, solo es como ese pago solamente hubiera sido a los intereses del banco, del crédito, más no al capital. Es decir, tu deuda en vez de bajar, aumentó. ¿Sí? Aumentó. Entonces, si tú dejas de pagar un crédito, automáticamente todo lo que tú has pagado se va. Es decir, todo aplica al interés, más no al capital. Y en vez de bajar tu deuda, aumenta. ¿Sí? Entonces, entendiéndose ahora la reprogramación y refinanciación, lo ideal y la mejor opción es reprogramación. Refinanciación jamás lo hagan, jamás hagan una refinanciación, porque esa es la peor opción, ya les expliqué por qué, ¿sí? Entonces, teniendo esta información, chicos, si conocen a alguna persona que tenga deudas, si conocen, si ustedes mismos tienen deudas o familiares, explíquenle la diferencia. Explíquenle la diferencia, porque muchos piensan que lo mismo ya y toman decisiones incorrectas que a la larga van a afectar su bolsillo, su economía. Y ahorita, con todo lo que estamos pasando, pues digamos,
no tomar malas decisiones implica pues un tema a la larga, un tema de déficit económico para la familia, ¿no?, de esta persona que tomó una mala decisión. Entonces, muy importante, reprogramación y refinanciación. Reprogramación, lo ideal, entre comillas, lo ideal, refinanciación, la peor opción. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque a los finales en la reprogramación, si bien es cierto, es un periodo de gracia de 3 meses, igual pagas, al final vas a pagar y en este caso igual con los intereses que corresponden en el contrato, ¿sí? Entonces, la mejor opción es reprogramar, ¿ya? Ahora hay un proyecto de ley que se está, digamos que se presentó en el Congreso, que no se ha aprobado, que era el congelamiento de deuda. ¿Ya? ¿Qué consiste el congelamiento de deuda? Algo rápido. En este caso, el congelamiento de deuda es que la deuda las personas que tengan deuda se congelen junto con los intereses y todo el tema hasta que pase todo el tema de la pandemia. Es un proyecto de ley que no se llegó a aprobar, que está todavía en manos del Congreso, pero es lo que proponen, ¿ya? Proponen. ¿Sería lo ideal? Sí, con todas las circunstancias que estamos pasando, ¿verdad? Sería lo ideal, pero hasta que no esté aprobado, nada está dicho, ¿sí? Entonces, ya saben, si tienen deudas y no pueden pagar, la mejor opción, vayan con un funcionario y que reprogramen su deuda, ¿sí? Que reprogramen su deuda. Ya saben que reprogramación solamente es un periodo de gracia por el tiempo que ustedes no van a poder pagar. Muy bien, chicos, por favor, compartan, si consideran que esto les dio valor, compártanlo, y ayuden a más personas para que puedan tomar una mejor decisión, sobre todo en estas circunstancias que todos estamos pagando. Por ejemplo, tenemos una pregunta de Angie. Si el banco te ofrece pagar una cantidad mínima a la deuda total, es tan solo un mes, eso solo sería la cantidad de los intereses. Si el banco te ofrece pagar una cantidad mínima de la deuda, acá en este caso cuando me hablas de cantidad mínima, me estás hablando de un crédito netamente, de una tarjeta de crédito, ¿sí? Me estás hablando de una tarjeta de crédito. Recuerden que las tarjetas de créditos funcionan de la siguiente manera. En los estados de cuenta aparece deuda total y pago mínimo. El pago mínimo, digamos, si tu deuda total es 500 y el pago mínimo en tu estado de cuenta aparece 100, lo que en este caso el banco te está diciendo, o puedes pagar 500 o puedes pagar los 100. Eso es lo que te está diciendo el banco. Mi recomendación, y siempre digo a los chicos en la clase, en general a las personas, a manejar mejor sus finanzas, jamás realices el pago mínimo. ¿Por qué? Porque el pago mínimo también solo afecta a los intereses. Afecta a los intereses más no al capital. Sí, entonces jamás tampoco realizar el pago mínimo en las tarjetas de crédito. De preferencia, pagar la deuda total. Si efectivamente no tienes dinero, por lo menos paga un poquito más del mínimo. Es decir, si tu mínimo es 100 soles, paga 150 para que, digamos, una parte se vaya al interés y otra parte al capital. ¿Sí? Ok, Angie, entonces vuelvo a recalcar, jamás realizar el pago mínimo, Angie, y de preferencia paga el total. Y si no tienes, por lo menos paga un poquito más del mínimo. ¿Sí?